Buena gente, ¿cómo estáis? Hoy nos hemos desplazado hacia la pared de mi taller, donde os voy a mostrar lo que es para mí una revolución dentro del panorama a la hora de trasladar una imagen a una superficie de estas características. En este vídeo os voy a contar un poco mis experiencias con diferentes tipos de herramientas, si se puede decir, o de métodos para trasladar y proyectar una imagen a una superficie de estas características, y hablaremos de lo que os traigo hoy y cómo esto a primera vista parece ser como algo revolucionario. Pero no quiero decir nada aún sobre esto, voy a sacar mis propias conclusiones al final del vídeo y os preguntaréis de qué estamos hablando. Pues ahora mismo os lo enseño. Pues sí, de lo que vamos a hablar hoy es de las Meta Quest 3, ¿vale? Antes de nada decir que este vídeo no está ni patrocinado ni me están pagando por hablar bien de ellas. ¿Y qué decir de estas gafas de realidad aumentada? Que llevo un tiempo que sé de ellas y ya he visto bastantes vídeos en internet sobre cómo la gente las está utilizando para trasladar imágenes a superficies. Incluso gente que lo utiliza hasta trasladar y transportar imágenes a lienzos, a superficies más pequeñas, pero sí que es verdad que no he visto aún ningún vídeo donde realmente se trace o se use en un muro así de grande. Los vídeos que más o menos he ido viendo pues son de unos tamaños más o menos de 1,5 metros, 2 metros, 2 metros por 2 metros, algo relativamente pequeño, lo cual me daba pie a pensar si realmente valía la pena y si realmente funcionaban sobre un muro de estas dimensiones. Sé que mucha gente es un poco reacia y no le gusta mucho este tipo de gadgets y lo consideran un poco como que hacer trampa, ¿no? O muchas de esas personas también son aquellas que siempre que ven a alguien utilizar un proyector pues están diciendo que si eso no es arte, que si eso es hacer trampa. Bajo mi punto de vista, el hecho de utilizar este tipo de gadgets, o bien un proyector o otro tipo de método para trasladar un diseño a una superficie así, es simple, el significado es simple, es ahorrar el mayor tiempo para utilizarlo en lo que realmente importa, ¿no? ¿Que podría hacerlo sin estos? Sí, evidentemente sí, pero eso me llevaría mucho más tiempo. Entonces, si puedo acortar ese tiempo que pierdo en trasladar un diseño a la pared, en luego dedicarlo en pintar y hacer detalle y hacer realmente lo que para mí importa y disfruto, pues lo encuentro una ventaja. Así que, como he dicho antes, en este vídeo vamos a ponerlas a prueba y vamos a salir de dudas y ver si realmente pues funcionan como dicen muchos en internet y si son fiables o no. Así que nada, vamos a ver cómo se desenvuelven estas Meta Quest 3. De todos, el que más he utilizado es el proyector. El inconveniente de este es que tienes que estar totalmente a oscuras, si no, pues no funciona como tiene que funcionar. Otro gran utilizado pues es el recurso de la cuadrícula, o bien dibujando formas y luego haciendo el montaje con Photoshop o Procreate, o también está la misma opción, pero en vez de pintar directamente la pared se pegan trozos de cinta de carrocero. Así, una vez tenemos marcado el dibujo, podemos retirarlas y nos queda todo el fondo liso y limpio. En este caso, queda el negro que había de base. Aquí tenemos el diseño en el iPad. Como os podéis fijar, he colocado la ilustración justo encima de la fotografía del muro para tener la referencia exacta de dónde tiene que encajar nuestro diseño. En este caso he dejado todo el fondo negro. Ahora os enseñaré cómo pasar el diseño a las gafas y el software que utilizo. Pero antes de eso, lo que haremos será trazar todas las líneas de las flores, ya que ahora mismo lo estamos viendo a distancia y se ve bastante bien, pero una vez estemos marcando necesitaremos ver todas estas líneas
bien por dónde van. Tampoco necesitamos exactamente cómo es al 100%, lo que buscamos es una guía que nos permita tener el diseño colocado, encajado y que no se nos deforme. No necesitamos que esté 100% definido. En mi caso no necesito que esté 100% definido. Vamos a terminar de trazar bien con línea todo el dibujo, quitando todo el color y simplemente dejando las líneas del diseño. Previamente hemos guardado nuestro diseño del iPad en nuestra unidad de Drive, el Google Drive. Ahora me encuentro dentro de ella y lo que hago es descargar esa imagen y abro la aplicación de Contour en las gafas. Y desde ahí lo que hago es me voy al dispositivo, a la zona de almacenamiento, a descargas, y selecciono el proyecto de Procreate y lo abrimos con las gafas. Seguido nos vamos al apartado de posición. Aquí lo que podemos hacer es colocar en la superficie nuestro diseño y darle el ángulo y la altura que deseemos con esta cuadrícula. Una vez tengamos localizado su posición, soltamos el botón y la encontraremos justo colocada, posicionada donde más nos encaja. Seguido, con los dos mandos podremos escalarla, buscando pues la posición que más nos convenga. Después tenemos la opción de opacidad, donde podemos darle más o menos opacidad para ver nuestro diseño sin que nos moleste mucho a la hora de trazarlo. Para trazarlo pues siempre es aconsejable dejarlo con casi el mínimo de opacidad para que podamos ver bien la pared y la pintura que estamos aplicando. Y nada, siguiente paso, pues empezamos a trazar nuestro diseño. Lo cierto es que la primera impresión al utilizar las gafas es que es súper cómodo, porque acostumbrado a utilizar proyectores y que siempre tienes que estar como en medio y apartándote un poco porque si no, no tienes la imagen proyectada a la pared. Y también el hecho de hacerlo a plena luz del día, pues la verdad es que es una experiencia bastante mágica. Bueno, aquí si nos fijamos ya se nos ha ido desplazando un poco el diseño. Ahora lo que hago es posicionarlo otra vez con el mando, ir moviéndolo hacia un lado y otro, pero vemos que movemos un lado, pero sin embargo el otro se nos desplaza un poco, ¿no? Aquí ya empieza a hacer algunas cosas extrañas. Bueno, el mando siempre queda como flotando, la verdad. Es como un pequeño fantasmilla. Ahora cogemos los dos mandos, nos subimos al andamio y vamos a continuar a ver cómo responde. Es un poco engorroso a veces, pero bueno, te vas acostumbrando. Aquí de nuevo pues se nos ha desplazado. Al subirnos arriba del andamio pues el diseño se ha ido súper lejos de la línea original y vamos a continuar encajándolo. Cosa que veremos al final si esto funciona o nos hace borrar y continuar de nuevo. En este caso no estoy muy preocupado porque como es un diseño mío, siempre voy a poder más o menos jugar con ese diseño, ¿no? Al no ser algo pues realmente... Imaginaos que tenéis que hacer unas letras con una separación y un diseño muy concreto.
las cuales pues no podemos jugar modo freestyle, ¿no? Entonces ahí sí que tendríamos un problema, pero en este caso, como es un dibujo propio y voy a poder ir adaptándolo más o menos, bueno, vamos a ver qué sucede. Aquí si os fijáis, pues el diseño original con lo que hemos trazado pues no acaba de encajar del todo, pero vamos a ver qué pasa. Bueno, pues después de esta toma de contacto, diré que es una herramienta que te puede salvar la jornada, te puede ahorrar un tiempo en marcar un diseño, pero por otro lado diré que no es 100% fiable. Es decir, no es 100% concreta a la hora de que mantenga el diseño fijado en una posición. El diseño se va moviendo, necesitas reencajarlo, tienes que estar pendiente de ir moviéndolo porque se va desplazando. Y básicamente la conclusión mía es que si es un diseño propio, el cual lo has diseñado tú, y no es un dibujo o una ilustración muy técnica, nos puede funcionar. O sea, en mi caso creo que podría sacarme del paso a la hora de ahorrarme tiempo. Pero si lo que necesitamos es hacer algo muy técnico, muy preciso, no creo que sea una herramienta apropiada para eso. Entonces cada uno pues que saque sus conclusiones. Por lo demás, gracias por ver el vídeo y espero escuchar vuestros comentarios y opiniones sobre si esta nueva tecnología es una aportación positiva o simplemente una herramienta que no va a ir hacia ningún lado.